No puede dar, yo no sé quién comité. Muy buenos días. Saludo a la señora ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, y a todo el equipo que la acompaña. Esta cuarta subcomisión mixta de presupuesto la preside el senador José Miguel Insulza. Él se encuentra en una misión fuera de Chile, regresa mañana y me ha pedido que lo reemplace en la presidencia. De momento estamos sin quórum formal de sesiones. Quiero agradecer al diputado Miguel Mellado, que ya se encuentra aquí con nosotros, y quiero sugerir que partamos en comité. Partir en comité significa que lo hacemos con los parlamentarios que están presentes y una vez que completemos el mínimo de 4 le damos formalidad a la sesión, pero eso le permitiría, ministra, aprovechar mejor el tiempo para plantear. Pero aquí ya tenemos al senador. ¿Viene como integrante? No, vengo simplemente como presidente de la Comisión de Cultura. Muy bien, Alfonso. Bienvenido, senador Durresti. Estamos en paralelo con la primera comisión. Sí. Hay varias subcomisiones de presupuesto sesionando desde muy temprano. Y el senador Durresti no puede reemplazar a nadie porque no... puede reemplazar al senador Insulza ya. O sea, podría, pero no voy a permanecer. No importa, pero efecto de quórum, pero senador, igualmente nos falta un parlamentario, así que cuando... ¿Lo colocamos como integrante? Sí, coloquémoslo como integrante, de tal manera que al... Con la presencia de un parlamentario más tendríamos el quórum para poder dar formalidad a la sesión. Quiero reiterar nuestra bienvenida a la ministra Carolina Arredondo, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a la subsecretaria del Patrimonio, señora Carolina Pérez. ¿Quién es la subsecretaria? Perdón, Carolina, bienvenida. El jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto, señor Eduardo Oyarzún. Don Eduardo, bienvenido. La jefe de gabinete, señora Paz Carmona. La jefa de Administración y Finanzas, señora Fabiola Rubilar. La profesional de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión, señora Paula Loyola. La subsecretaria de las Culturas, señora Noelia Salas. Noela, disculpe. La jefe de gabinete, señora Valentina Latorre. La directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, señora Nélida Pozo. Bienvenida. El jefe de la División de Planificación y Presupuesto, señor Gustavo Poblete. Y los asesores, señora Anne Marcelo. Bienvenida. Y Pilar Gajardo. Y los señores Marcos Cárdenas y Gonzalo Pinto. Esas son las personas que nos enviaron como integrantes de la comitiva de la ministra. Muy bien. Y sin más, ministra, le ofrecemos la palabra. Usted trae una presentación, así que cuando usted disponga puede dar comienzo a su participación. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio también saludar a las personas que hoy nos acompañan. Bueno, efectivamente tenemos una presentación que si podemos partir con la siguiente diapositiva. El objetivo de esta presentación es dar cuenta de la ejecución presupuestaria correspondiente a la partida 29, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que se presenta en el informe de ejecución al 31 de julio, que también es el que tienen ustedes impreso. En el cuadro a continuación se presenta un resumen de la ejecución presupuestaria total, identificándose que el presupuesto vigente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, muchas gracias, asciende a 307.014 millones de pesos, y a su vez se observa que los recursos ejecutados alcanzan los 164.454 millones de pesos, lo que se traduce en una ejecución presupuestaria que asciende al 53,6%.
Haciendo un análisis del comparado de la ejecución presupuestaria del año 2022 al año 2023, se observa que a nivel ministerial hay un mejor desempeño. A la misma fecha, 31 de julio del año 2022, se observa una ejecución presupuestaria de un 51,5% y este año 2023 la ejecución representa un 53,6% del presupuesto vigente. A julio del 2022 los recursos ejecutados ascendían a 130.214 millones de pesos, mientras que el año 2023 los recursos que se han ejecutado hasta la fecha alcanzan los 164.454 millones de pesos. El presupuesto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se compone del presupuesto de 3 servicios: la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El detalle de la ejecución presupuestaria de cada uno de estos servicios y sus respectivos programas presupuestarios lo presentarán ambas subsecretarias y la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural respectivamente. De todas maneras, se observa que la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes asciende a un 59,5%. El presupuesto vigente corresponde a 187.299 millones de pesos y los recursos ejecutados alcanzan los 111.472 millones de pesos. En el caso de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, el presupuesto vigente corresponde a 3.039 millones de pesos. A su vez, se observa que los recursos ejecutados alcanzan los 1.806 millones de pesos, lo que se traduce en una ejecución presupuestaria que asciende a un 59,4%. Y finalmente, se observa que la ejecución presupuestaria del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural asciende a un 43,9%. El presupuesto vigente es de 116.676 millones de pesos y los recursos ejecutados ascienden a 51.175 millones de pesos. En general, se observa una buena ejecución presupuestaria considerando que las características del sector conllevan que parte del presupuesto programático se concentre en el último trimestre, en especial aquellos vinculados a programación cultural al aire libre en regiones que se ejecutan cuando las condiciones climáticas mejoran, en especial en las regiones más australes. Adicionalmente, el presupuesto 2023 contempla recursos para los programas nuevos que se diseñaron para dar cumplimiento a medidas presidenciales del programa de gobierno, como los programas Puntos de Cultura Comunitaria, el programa Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos, el programa Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural y programa Sitios de Memoria. Durante el primer semestre, estos programas nuevos han estado en proceso de instalación, por lo tanto, solo por este año la ejecución de estos recursos se concentrará en el segundo semestre. Bueno, finalmente le dejo la palabra a la subsecretaria Noela Salas para que pueda presentar en detalle la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Ministra, disculpe, sí, por favor. Antes de ofrecerle la palabra a la subsecretaria, ha pedido la palabra el senador Durresti y también el diputado Miguel Mellado. Senador Durresti, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todo el equipo, subsecretaria, ministra de Cultura. Nos vamos a ver a la tarde en la Comisión de Cultura. Ahí le haré las preguntas más específicas de la cartera. Solo brevemente en la presentación que hizo ministra, me llama la atención que el Servicio Nacional del Patrimonio sea tan bajo la ejecución respecto a los 59 y 60% prácticamente, tanto de la Subsecretaría de las Culturas como la Subsecretaría del Patrimonio. ¿Por qué tan bajo? Tiene un porcentaje de 44%. ¿A qué se debe? No sé si es la explicación que hice por las ejecuciones de verano, de buen tiempo, pero me llama la atención. Nosotros hemos revisado, perdón, presidente, un poco para desarrollar una tesis de fiscalización del gasto. Un gran inconveniente que estamos observando en los gobiernos regionales y que es un debate que se va a dar también en el Parlamento, es que el 34% aproximadamente de los presupuestos de los gobiernos regionales se ejecuta en diciembre. Con las circunstancias que hemos visto, desde traspasos a fundaciones o ejecución simplemente de transferencias corrientes a programas que no son para cuadrar el presupuesto.
Yo creo que un presupuesto de planificación sana te tiene que llevar a quedar con un 15, 20% para los 2 últimos meses, independiente de las características del programa. Cuando tú concentras, y esto es una situación creo que dramática que hemos visto en los gobiernos regionales, que tú te quedas con un promedio de un 30 y tantos por ciento, algunos gobiernos con 40% para diciembre, nos ha llevado a transferencias que están en el límite de la ilegalidad o incluso algunos derechamente con ilegalidades. Entonces no hay ningún mérito de esa inversión, se hace a último momento, se compran cosas que no... Entonces quiero hacer esa desviación porque, o sea, quiero que nos pueda señalar la ministra y su equipo esa desviación, porque en las otras subsecretarías estamos en un 60% que uno entiende, digamos, normal, quedan 40 en el último trimestre. Aquí estamos menos de la mitad, que es muy grueso en relación al resto de ejecuciones. Muy bien. Muchas gracias, senador Durresti. Ministra, le vamos a ofrecer la palabra al diputado Mellado y juntamos las preguntas. No tiene inconveniente, ¿verdad? Ya, diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, como vamos a partir de lo macro, yo quisiera ver en lo macro y después me voy, cuando vayamos con la subsecretaría, viendo los detalles de la subsecretaría. Entonces, en lo macro es lo siguiente. Nosotros el año pasado en la ley de presupuesto aprobamos... Diputado Mellado, ¿usted me permite una interrupción? Sí. Es que tenemos quórum, entonces vamos a... Los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Diputado Mellado continúa con el uso de la palabra. Bienvenida, senadora Jimena Órdenes. Muchas gracias, presidente. A ver, nosotros en el presupuesto, la ley de presupuesto 2023, el año pasado, aprobamos al Ministerio 282 mil millones y algo, ¿cierto? Y acá usted me dice que hay 305.000. Entonces hay alrededor de 23.000 más de lo que efectivamente aprobamos el año pasado, ¿o estoy equivocado en las cifras que nos... Perdón, diputado, ¿podría repetir los números que usted está señalando? Sí, resulta que en la ley de presupuesto 2023, según esto que nos... Ese es el texto de la ley. La partida 29 de la ley son en ingresos 282 mil millones, ¿cierto? Aquí. Y en la ejecución que la ministra presenta son 305.000. Ah, correcto. La consulta del diputado Mellado hacía un aumento de presupuesto. Y pasa también en la subsecretaría. En la subsecretaría de Cultura, 167.000, y acá están con 187.000. También 2.600 en la subsecretaría de Patrimonio, 3.038. 111.000 son 115.000. Entonces hay un aumento, digamos. Entonces, ¿producto de qué? ¿Cómo se hizo la reestructuración? Está clarísima su consulta, diputado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ministra, cuando usted disponga responder, y si quiere que alguna de las subsecretarias o la directora del servicio... usted nos dice, así que no... Sí, presidente, por su intermedio me gustaría saber si es posible darle la palabra a la directora del servicio, Anelida, para que pueda responderle al senador Durresti. Por supuesto, tiene la palabra, directora. En relación a la baja ejecución presupuestaria en porcentaje, porque no es lo mismo en monto, en dinero, ahí tenemos un aumento. Yo solo quisiera señalar que se focaliza en el subtítulo 31 y en el subtítulo 29. Me gustaría, si podemos avanzar en la presentación, en la página 45, que dice relación con el... ¿Es la 45 que tengo yo acá? O a lo mejor lo pueden pasar. Sí. En patrimonio, en el servicio del patrimonio cultural. Nosotros tenemos los recursos históricos entregados al subtítulo 31, que son los proyectos de inversión. Principalmente del 2010 a la fecha se entregaban fondos para conservación de inmuebles patrimoniales. Recuerden que nosotros somos herederos de la DIVAM, de la ex DIVAM.
Por lo tanto, en un primer momento, durante 13 años que se ha entregado este presupuesto, van presupuestos bastante bajos y ya a contar del 2023 el aumento es de un 3,5%, un 3,4% del presupuesto. Es decir, el 2022 tuvimos 6.000 y tantos millones. Para ser precisas, tuvimos 6.868 millones de pesos. Y el año 2023 hubo un aumento, como yo bien señalaba, en un 3,4% del presupuesto a un 24.413 millones. Por lo tanto, fue un escenario que complejiza la ejecución presupuestaria para el Servicio Nacional del Patrimonio. Aún así, nosotros vamos a ejecutar un proyecto que es un plan quinquenal de infraestructura patrimonial, porque como yo les señalaba, en un comienzo solamente se dedicaba el presupuesto para la conservación de inmuebles patrimoniales. Hoy día lo que nosotros necesitamos en nuestro país es la construcción de edificios patrimoniales en el resto de Chile, principalmente. Hay regiones como Ñuble, por ejemplo, que no tiene ningún edificio patrimonial, ni biblioteca, ni museo, ni archivo. Y a eso tenemos que sumar la gran necesidad y demanda que tenemos de los depósitos, porque si bien tenemos varios museos en Chile, pero depósito es la gran es el gran ausente que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, están colapsando los museos con las distintas colecciones que están siendo objeto de custodio de los museos. Dicho eso, nosotros tenemos una cartera de proyectos de inversión de 9.026 millones, ¿cierto?, que se va a ejecutar durante el año 2023 y tenemos un monto de 5.266 millones para la compra de un terreno en construcción para el Archivo y Biblioteca Regional de Ñuble y también vamos a comprar un inmueble que es el edificio de la División de Propiedad Intelectual que en Santiago está en una bodega. Toda la propiedad intelectual, todos los documentos de propiedad intelectual están en una bodega en las peores condiciones que se puedan imaginar y nosotros decidimos comprar un inmueble para poder tener la mejor tecnología para guardar esa documentación. Y eso tiene un monto de 1.904 millones. Por lo tanto, nosotros durante el año 2023 vamos a ejecutar 16.197 millones. Ahí está la digamos, la explicación histórica, ¿no? Y ustedes comprenderán que como nosotros tomamos la decisión de tener proyectos de inversión y no solamente conservación de inmuebles, toda esta primera etapa tiene que ver con el perfil, con el diseño del perfil del proyecto, con la prefactibilidad y la factibilidad que tienen que pasar por el Sistema Nacional de Inversiones, que los proyectos anteriores no se pasaban, eran proyectos que se invertían directamente y el ciclo de proyecto contempla esta fase, preinversión, inversión y operación. Y la primera fase es perfil, prefactibilidad y factibilidad, más el diseño y ejecución se desarrollan en el primer semestre. Yo creo que esa es la explicación, diputado. Sí. Sobre lo mismo. Esto es al mes de julio, ¿cierto? De julio, sí. Le quedan 5 meses. Sí. Todavía está en DIPRES. Tenemos algunos. El punto es, después tiene que hacer la ejecución, ¿cierto? ¿Licitación, ejecución o directamente una vez que esté sacado de DIPRES? O sea, mi pregunta es, ¿se va a ejecutar dentro de los 5 meses que le quedan? Si en 7 no han avanzado mucho. ¿Podríamos seguir con la siguiente lámina? No, pero contésteme. Si puede contestarme. Es que le quiero mostrar los proyectos, diputado, perdóneme, pero le quiero mostrar Es porque que yo le pregunto en tiempo, sino más que en proyecto. No, si lo vamos a alcanzar a ejecutar, es que hay proyectos que ya están con decreto, otros que están con decreto en trámite. Ese es el punto. Sí. ¿En qué trámite va cada uno? ¿Nos puede? Ahí está el detalle Ya. cada uno, son muchos proyectos. Está en su lámina también. Está el detalle de los proyectos que están con decreto, otros que están decretados, otros que tenemos, hay 2 proyectos que tenemos, los que están marcados en rosado, que es el Museo Regional de la Araucanía, que ese es un proyecto que le ejecuta el MOP, porque ustedes saben que por cierta cantidad de millones, la unidad técnica es el MOP, nosotros podemos solo ejecutar, y eso sería una materia de discusión bien interesante y bien aportativa para el Ministerio de la Cultura, que pudiésemos hacer unidades técnicas de proyectos de más de 1.600 millones, porque lamentablemente dependemos del MOP, que tiene todos los proyectos de inversión pública de Chile, y nosotros no podemos ejecutar si no estamos coordinados con el MOP. O sea, ¿esos 4.000 entonces se los traspasaron al MOP o ustedes lo van a ejecutar después de que el MOP dé el OK? Les damos la palabra si son tan amables. El MOP está en toma de razón, el decreto. Está en toma de razón. Quiero saludar al senador Luciano Cruzcoque. Bienvenido, senador. Bienvenido, diputado Jaime Naranjo. Directora, Hola. ¿me permite una consulta? Porque, a ver, yo entiendo que lo que ustedes señalan es que tienen para inversión
yo tengo dos cifras, pero una es de 23.455 millones y otra que es la que usted señala en su lámina, que es de 24.413. Sí. Hay 800... Sin embargo, yo tengo entendido que presupuestariamente usted tiene aprobado solo algo así como 9.000. No, que tenemos la cartera de proyectos ya para ejecutar, 9.000 y algo, 9.000 y fracción. Ah, ya, esa es la cartera de proyectos. Es la cartera Pero de el marco proyectos, presupuestario son los 20 y tantos mil. 24.000 millones, que 23.000 y fracción son para los subtítulos 31, ¿cierto? Para el programa 01, y el resto son 800.000, que es para museos, es para el programa Museos Públicos. Ya. Sí. Diputado Naranjo. Perdón, falta la exposición de la directora, porque vamos Sí, está bien. Es una pregunta muy ingenua, presidente. Estoy viendo los proyectos de inversión y cómo se eligen las regiones, porque la región del Maule no aparece en ninguna proyecto. Le tenemos una muy buena noticia. Por eso que soy ingenuo para preguntar. No, las regiones se eligen de acuerdo a las condiciones, a las priorizaciones que hacen los... Nosotros, para poder ejecutar proyectos de inversión, necesitamos aliados. Y nuestros aliados principales son el MOP, el Gobierno Regional y el Servicio Nacional del Patrimonio. Sin esas alianzas, nosotros no podemos ejecutar proyectos. Entonces, estamos en conversaciones para poder tener mejoras de infraestructura en el Maule. Ahora tenemos la biblioteca... el Museo Regional de Linares, que se vio muy afectado en esta última pasada, y estamos gestionando los recursos para poder ir en ayuda a esa biblioteca. Pero, por ejemplo, tenemos regiones como el Ñuble, región vecina, que no tiene infraestructura patrimonial. Entonces, son varios criterios. Los criterios, primero, es un Plan Nacional de Infraestructura Patrimonial. Segundo, es dónde tenemos buenas alianzas. Y ahí nosotros hacemos una gestión política, principalmente en la sala subsecretaria, la ministra, de hablar con los gobiernos regionales, con el MOP. Nosotros tenemos diagnóstico, por supuesto. ¿Ya tienen hecho? Por supuesto, Diputado, que tenemos diagnóstico. Yo sugiero, la ministra terminó su intervención, Por entonces supuesto, se los hago llegar. que hagan su exposición las dos subsecretarias y luego la directora, porque quizás eso nos va a permitir tener una visión más completa de su exposición. Ministra, entonces le ofrecemos la palabra a la subsecretaria de Cultura. Sí, Ministra, tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, saludar al senador y al diputado que se incorporaron. Sobre la pregunta respecto del presupuesto que se menciona entre el presupuesto y el presupuesto vigente, es por la deuda flotante, que son los recursos que se devengaron del presupuesto 2022, pero que se pagan en 2023. Y eso también lo va a profundizar la subsecretaria no de la sala. Muy bien, gracias, ministra. Entonces le ofrecemos la palabra para que haga su exposición a la subsecretaria de Cultura. Tiene la palabra. Sí, buenos días a todos y a todas. Vamos a avanzar y eso. Me toca presentarles ya el detalle de la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, de la cual vengo aterrizando hace 2 semanas, así que... Bueno, como señaló la ministra, efectivamente estamos en un 59,5% de ejecución. La subsecretaría tiene 2 programas. El primer programa, sí, que refiere a la operación de la subsecretaría y también a todo lo que tiene que ver con actividades programáticas, y el programa número 2, que son los fondos culturales y artísticos, que hacen referencia a los sectores artísticos que tienen su ley que regula también la ejecución de su presupuesto. Avancemos, por favor. No sé quién... ¿Quién está? Ok. Entonces, en el programa 1 podemos ver que vamos en un 53,4%. Y, Jane, vamos avanzando. Eso, para poder ir al detalle de la ejecución, ¿sí? Nuestro programa 1 se divide en los subtítulos que pueden ver acá en el gráfico. Los 3 primeros son el 21, el 22 y el 23,
referencia a los gastos operacionales de la subsecretaría. El primer gasto en personal, el 21, que vamos prácticamente en la mitad de los recursos ejecutados, dice relación con las remuneraciones de los funcionarios y las funcionarias, así como las dietas de los consejeros nacionales y regionales, y también viáticos. ¿Qué nos queda por ejecutar? La continuidad de las remuneraciones, y acá hay un monto asociado que tiene que ver con el plan de nueva dotación, que es un plan que está en marcha hoy día de implementarse. Estos nuevos cupos fueron aprobados solo por 6 meses, es por eso que a partir de este segundo semestre incrementa el gasto en personal. En el subtítulo 22, gastos de bienes y servicios de consumo, básicamente acá es el arriendo, el agua, la luz de nuestras sedes, y lo que nos queda por ejecutar, porque vamos cerca de un 40%, es la continuidad de los gastos operativos, pero también acá tenemos 2 gastos suplementarios el segundo semestre, que son nuevos arriendos para algunas de nuestras sedes regionales, y también acá está consignado el gasto de la Convención Nacional, que se va a hacer en noviembre de este año. ¿Dónde? Sorpresa, todavía. No, pero sí se hace en noviembre. Estamos pensando hacerlo en una región, pero no quiero adelantarme porque... Bueno, podemos negociarlo a la salida. Sí, bueno, podemos verlo. Nos queda un 60% del presupuesto, así que... Sí, pero sí en noviembre, así que para que empiecen a pensarlo. Van a estar muy invitadas y invitados. Estamos tomando apunte. Bueno, el subtítulo 23 son las prestaciones de seguridad social, básicamente los incentivos al retiro de nuestros funcionarios que se acogen a esa bonificación. Estamos en 20%, pero estos son bonos que se empiezan a pagar ahora desde septiembre. El subtítulo 24, que es el más complejo y contundente, lo voy a detallar en una próxima lámina, ¿sí? Porque tiene varias transferencias, así que estamos en la mitad de su ejecución. Lo dejo en pausa para las próximas láminas. Los integros al fisco este es un subtítulo contable. En la medida que se van recibiendo las devoluciones de licencias, vamos pagando a tesorería, así que por eso tiene un alto nivel de ejecución. 29, la adquisición de activos no financieros. Acá vamos en casi un 20% de la ejecución presupuestaria, que básicamente ha sido la compra de licencias de programas informáticos, y lo que nos queda por gastar, que efectivamente está muy concentrado al final del año, como por ahí dijeron al principio, que es un desafío también que tenemos, con las compras coordinadas con DIPRES para equipamiento computacional. Y además acá vamos a utilizar los recursos para compra de nuevos vehículos para nuestras secretarías regionales. Son 3 vehículos nuevos que están en proceso de compra. El subtítulo 31, que justamente son las iniciativas de inversión, que en el caso de la Subsecretaría de las Culturas está asociado a la creación de nuevos de los CECREA, Centros para Niños y Jóvenes. Estamos en 0%, pero acá esto responde a que estamos en proceso de licitación con el MOP del CECREA de Arica. Estamos en el segundo llamado, dado que el primer llamado fue declarado desierto. Y estamos trabajando en el cronograma de estos próximos meses para también iniciar el diseño del CECREA de Pichidegua y de Coquimbo. Son cerca de 1.600 millones que deberían ejecutarse en los próximos meses. Subtítulo 33, que son las transferencias de capital. Tampoco lo hemos ejecutado a la fecha, pero esto responde al Fondo de Infraestructura. El Fondo de Infraestructura tiene 2 líneas. Por un lado, las infraestructuras para comunas de menos de 50.000 habitantes y las infraestructuras público-privadas. Estas convocatorias salen ahora en el mes de septiembre.
por lo tanto, los convenios se estarían firmando en noviembre para que las transferencias sean hechas a final del año. Y el servicio de la deuda es justamente lo que preguntaban de la deuda flotante, de los gastos que están devengados y no pagados del año anterior y que ya a principios de este año, los primeros días de enero, quedan en su totalidad 99,9% ejecutados. Ahora sí que vamos al subtítulo 24. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Sobre las iniciativas, por la transferencia de capital es fácil, aunque sea el último día del año, hacen la transferencia y ya está el gasto hecho, digamos, o sea, tienen un tiempo. El punto es que en las iniciativas de inversión no es lo mismo. Entonces, si no han licitado ahora en septiembre, cuando llegue, va a ser muy difícil que puedan ejecutar ese gasto. Y como Hacienda tiene que recortar 2.500 millones de dólares, yo creo que esto le van a recortar a ustedes, digamos, si es que no lo ejecutan. Entonces, ¿qué posibilidad cierta hay de que lo puedan ejecutar se crea de Arica? Porque si quebró, tienen que hacer toda una licitación nueva y todo un tema, digamos, y el tema de Codegua también. Pichidegua y Coquimbo. Pichidegua y Coquimbo. Sí. Eso recién va a ser una preinversión, o sea, es un tema de gasto más que de ejecución. No, mira, sí, gracias por la pregunta, porque justamente, bueno, los SECREA son una infraestructura fundamental para nuestro servicio, además de mucho éxito en términos territoriales, y la diferencia que hace entre tener infraestructura propia y no es muy importante a la hora de lo programático. Por eso el proceso de licitación del segundo llamado de MOP para Arica ya está en desarrollo y vamos a trabajar fuerte y duro para que no se vuelva a caer en este segundo semestre. Y en el caso de Pichidegua y Coquimbo, los procesos son de diseño, no son de construcción, por ende es un proceso más pequeño. Así que esta subsecretaria hará todo lo posible porque estos gastos efectivamente se ejecuten, dado la relevancia del gasto de inversión. Bueno, entonces, como señalaba, en el subtítulo 24 tenemos divididas nuestras transferencias. En primer lugar, las transferencias al sector privado. La mayoría de ustedes conocen las organizaciones colaboradoras, son organizaciones, corporaciones y fundaciones que están por glosa. En su mayoría, las transferencias ya han sido realizadas en un 100%. Estos son 2 cuotas contra un informe a mitad de año. Solo nos estaría quedando en Corporación Cultural Gabriela Mistral, más conocido como GAM, un saldo que responde a la segunda etapa de la construcción del GAM. En el caso de las otras instituciones colaboradoras, de la construcción de la segunda etapa de GAM. Las instituciones colaboradoras, acá hay un par de informes que todavía están en revisión, es por eso que todavía no ejecutamos el 100%, pero es algo que va a pasar en las próximas semanas para poder hacer las segundas transferencias. Y en el caso de las orquestas regionales, lo mismo. Hay 1 o 2 informes en revisión para pasar al pago de las segundas cuotas. ¿Sí? Diputado Mellado. Gracias. Y senadora Jimena Órdenes. Cuando hacen estas transferencias a la Fundación Artesanía, Tiempos Nuevos, etcétera, ¿le entregan de una el valor o son 2 cuotas en el cuotas. año? Y cuando van a girar la segunda, le piden obviamente una rendición de que lo que hizo de acuerdo a un programa que se firmó, ¿es un programa anual, bianual? Sí. Justamente este año se hizo una modificación. Antes era una especie de listado de actividad programática y desde este año tenemos planes de gestión. Las organizaciones fueron... Bueno, acá no pasa por una evaluación, pero sí pasa por consignar un plan de gestión que nos permita hacer un seguimiento mensual y cada 6 meses Subsecretaria, hay un informe. me disculpa un segundo, es que están llamando de la Comisión de Hacienda que vaya a dar quórum. Entonces yo me voy a permitir pedirle a la senadora Jimena Órdenes si tienen la amabilidad de presidir mientras bajo y subo. Disculpen, pero esto funciona más o menos así. Senadora Órdenes, si usted es tan gentil.
Subsecretaria, continuemos, Sí. por favor. Sí. ¿Respondí su pregunta? Perfecto. Ok. Yo tenía algunas consultas también. Sí. A ver, en términos generales, el Ministerio, y fue producto también del trabajo que realizamos durante el año pasado, tiene un importante incremento de los recursos asignados durante esta administración. Incluso el presupuesto inicial 2023 fue incrementado de 882.000 millones aproximadamente a 301.000 millones, o sea, un 6,7%. Entonces, ahí la pregunta que es general, en primer lugar, es ¿qué fundamenta ese incremento? Yo tengo datos de verdad de junio. No entiendo que la información que está otorgando el Ministerio es a julio. ¿Ah? Entonces, particularmente la Subsecretaría de las Culturas, a junio había ejecutado un 31%. Entonces, ahora va sobre el 50%, casi duplicado, pero es menos. Entonces, efectivamente, en un mes ha ejecutado un monto bien significativo. Y ahí yo entiendo que los déficits que observamos un poco con el equipo, los rezagos en la ejecución de las transferencias corrientes a otras entidades públicas. A junio había una baja ejecución de un 17% aproximadamente de los 46.000 millones. Entonces, preguntar un poco las razones. Yo entiendo que ahí están los programas promoción y fortalecimiento del trabajo cultural, que a junio tenía 0% de ejecución. Entonces, esa es la pregunta por un lado. Las actividades de fomento y desarrollo cultural a junio tenían un 22,8%. Entre otros, son varios. Fomento y desarrollo de las artes de la visualidad, 13% a ejecución a junio. Entonces, primero, ¿cómo ha cambiado o cuáles son las medidas que van a adoptar para avanzar en la ejecución de esas áreas? Respecto a las transferencias corrientes de organizaciones culturales al sector privado, que entiendo que es lo que acabamos de ver, a junio era un 52%. Entiendo, supongo que los traspasos se hicieron, o la segunda cuota, durante este mes, pero esto contrasta con los traspasos al sector público. Entonces, ahí también ver cuáles son las razones. Eso de mi parte. Se ofrece la palabra, senador Cruzcoque. Sí, gracias. Bueno, primero, saludar a la ministra, saludar a la nueva subsecretaria. Trabajé con los padres, con tu abuelo, sí, Nisim, y con tu papá también en la televisión, así, y bueno, y con tu mamá también acá en la cámara, así que espero que... Y también, pues, claro, con César, que es un encanto, gran persona. Pero bueno, sí que llevan esto, lo conocen, lo han vivido. Yo solamente, a mí me parece que el presupuesto en general está más o menos bien. La ejecución responde básicamente a la naturaleza propia de los dos servicios, lo que eran los servicios, al menos como uno los conocía y cómo fueron después cambiando institucionalmente. Sí me llama la atención algunas cosas. Es que justamente en el programa 01 de la subsecretaría, en la parte de las transferencias a otras entidades públicas, sí, que está muy bien. Yo creo que eso es importante irlo perfeccionando. Yo siempre he sido partidario de que ojalá tengamos la mayor cantidad de transferencias a instituciones culturales que tengan trayectoria. Existe, y yo soy muy majadero en esto, existen otros institucionalidades que lo que hacen es precisamente fortalecer aquellas instituciones que tienen más trayectoria. El Ministerio suele acompañarlas, suele tratar de que haya mejoras en el gobierno corporativo, de que una parte basal tenga apoyo estatal, de que otra parte sea de levantamiento de recursos propios, y para eso obviamente que hay que ir haciendo un trabajo. Todavía nuestra institucionalidad es demasiado desordenada en términos de a quién financia y a quién no, y con unos niveles de arbitrariedad súper grandes. Hay algunas que están permanentemente en el presupuesto, en partidas presupuestarias, en glosas, y hay otros que no reciben nada y que compiten eventualmente con instituciones de alumnos que están recién salidos, lo cual es bien injusto. Bueno, tú vienes de Ictus, así que sabes más o menos cómo funciona eso. Pero sí me llama la atención, y ahí yo creo que hay que hacer un trabajo más a largo plazo. No sé qué se está haciendo. Yo veo que todavía instituciones colaboradoras tienen una parte menor del presupuesto de transferencia. Yo creo que eso debía seguir subiendo en el tiempo. Entiendo que se fue afirmando ese programa, que es el PAOC, sí, finalmente, que en la época nuestra era
instituciones colaboradoras, y nosotros tratamos de incorporamos en algún momento al Museo Precolombino, pero siempre está todo a medio morir saltando, porque como no son presupuestos que tengan una única fuente, sino que vienen de otras fuentes, se cae una fuente y siempre el ministerio tiene que estar, o la subsecretaría particular tiene que estar levantando presupuesto por otra parte. Pero yo no sé qué va a suceder en este presupuesto respecto de eso, porque yo creo que eso hay que reordenarlo, ministra. O sea, hay que buscar una forma en que, dividiendo las instituciones por su importancia, su valor, evidentemente que no podemos comparar una pequeña galería de arte, una pequeña compañía de danza con el Museo Nacional de Bellas Artes, y ahí en la parte patrimonial yo creo que hay algo que hacer. El Museo de Bellas Artes es un desastre, comparte la mitad. No es que sea un desastre como institución, se hace lo que se puede con muy poco, comparte la mitad del edificio con la Universidad de Chile, y se han hecho muchos esfuerzos por tratar de que eso sea, de que haya un gran proyecto ahí, y yo creo que eso para el proyecto Museos Regionales debiese ser algo de primera prioridad. No sé si alcanza el tiempo, al gobierno ya le quedan 2 años y medio, y la verdad que estas cosas en general, y uno sabe, se demoran mucho, sobre todo aquellos que son proyectos de infraestructura. Pero ver qué se puede hacer eventualmente en las transferencias corrientes a las instituciones colaboradoras y a las distintas instituciones. Hay una serie de transferencias también que se hacen desde el Ministerio a instituciones que son de memoria y que está muy bien que tengan financiamiento en la medida que es lo que ha decidido el mundo político que tenga, ¿verdad? Pero yo creo que no son lo que corresponde propiamente a un Ministerio de Cultura, existiendo hoy día, a diferencia de hace 5 años, una subsecretaría de Derechos Humanos. Yo creo que esos presupuestos debiesen venir de ahí, y la verdad que no finalmente ir rajuñando parte del presupuesto que es de cultura, arte y patrimonio, que yo creo que es más lo que nos corresponde a nosotros como sector. Pero lo que me llama la atención respecto a estas transferencias es que justamente en puntos de cultura comunitaria, fomento a ecosistemas creativos, promoción del trabajo cultural, que son partes que eran centrales en el programa de la ministra Brodsky, del ministro Aguirre voy a hablar poco, la verdad, porque estuvo 6 meses y fueron, la verdad, que puros problemas, haya tan poco avance en la gestión presupuestaria. ¿Por qué, quiero saber? ¿Qué ha pasado con esos programas? ¿Por qué esos programas no han logrado salir adelante? Yo entiendo que cada gobierno tiene que tratar de ejecutar lo propio, pero yo no sé si puntos de cultura es algo que valga la pena seguir fomentando o incentivando, dado que ha tenido muy poco desarrollo. No lo tuvo el primer año, no lo tuvo el segundo año, no lo ha tenido, según se ve presupuestariamente este año tampoco. Promoción y fortalecimiento cultural, yo creo que aquí o hay cambio legislativo o a qué nos referimos con fortalecimiento cultural, porque si estamos en un desarrollo según esta, no sale la cifra, pero no dice nada, 0 será, ¿te fijas? Entonces eso me llama la atención. Segundo, la segunda etapa del GAM, entiendo que eso se interrumpió en algún momento y era una lástima porque era un proyecto grande y caro. Y ojo, ahí no sé qué está sucediendo. Imagino que, como bien señalaba la directora, todos los asuntos de infraestructura y que no dependen de cultura finalmente quedan en manos del MOP, y para el MOP esto no es primera prioridad, entonces impulsarlos es bien difícil. ¿Qué ha sucedido con el programa de centros culturales? Nosotros heredamos, hablo del 2010, de la gestión de la Paulina Urrutia, el programa de centros culturales, que avanzó, nosotros lo seguimos, lo hicimos avanzar y siguió avanzando, pero no sé hasta qué punto llegó, porque habían prometido 50, nosotros dejamos cerca de 35 hechos aproximadamente, entre uno y otra gestión. Y por último, la ley del patrimonio, que eso es una lata ser majadero con eso, pero se están haciendo las consultas, y de dónde están saliendo los recursos para esas consultas, de qué glosa, de qué partida están saliendo. Eso. Muchas gracias, senador Cruzco, que son bastante las preguntas. Perdón, una última cosa. Senador. Los fondos IBER, es que esto va todo a IBER, a la CEGIP, que la dirige Alamán hoy día, ex senador. ¿Por qué están en distintas partidas o en distintos programas, verdad? Todo lo que es Iberescena está en una parte, Iberorquesta, Ibermúsica y Ibermedia está en una parte, y lo que es Ibercultura, Iberrutas e Iberartesanía, que son todas del mismo, finalmente de la misma fuente, están en programas distintos.
Eso, gracias, perdón. No hay problema. Bueno, son hartos temas de los programas, infraestructura. Subsecretaria tiene la palabra. Igual la presentación responde lo que sigue, varios de los puntos que toca el senador. Pero rápidamente hacer una breve reflexión en torno a la ejecución de este año y a la reflexión que hace el senador del orden que hay que darle a la distribución de los recursos de las transferencias a organizaciones. Creo que la ejecución de este año apunta en esa línea, justamente fortalecer el programa de organizaciones colaboradoras del Estado tiene ese espíritu de poder entender cuáles son las organizaciones de larga data, de larga trayectoria, que no necesariamente son el GAM, pero que sí, sobre todo esto en el despliegue territorial, pensando en que este es un programa en donde un 60%, y en lo personal me gustaría empujarlo un poquito más, queda en regiones distintas a la región metropolitana. Por ende, la relevancia de la colaboración entre nuestro trabajo y la acción programática con estas organizaciones es clave. Y por lo mismo también es clave defender el programa Puntos de Cultura para diferenciar, que es justamente lo que dice el senador. De repente empezamos a mezclar a los estudiantes de último año que hacen una obra de teatro con una organización que tiene 40 años de trayectoria. Eso, las trayectorias son parte fundamental del orden, como también la disposición territorial, porque hoy día tampoco podemos dejar desprovistos de colaboradores en regiones en las que estamos muy flacos en términos de acción programática. Entonces, sí, los 3 programas que hoy día tienen muy baja ejecución presupuestaria, y si quieres, Jane, podemos avanzar, porque la siguiente lámina, bueno, estas son las transferencias a la DIRAC y al CNTV, que no hay ningún problema en estas, son todos los años. Sí. Ministra, por favor. La palabra. Por su intermedio, Presidenta, para responderle al senador Cruzco, que respecto del Centro Cultural Gabriela Mistral no está paralizado. Lo que sucedió efectivamente es que el proceso anterior, la empresa se fue a quiebra y hoy día lo que se hizo es que está en proceso de normalización de lo que quedó construido, y lo que se espera antes de finalizar el gobierno es abrir la licitación, porque ya la conversación con el MOP está muy avanzada en eso, para que la construcción ya final, una vez terminado este proceso de normalización de arquitectura, pueda llevarse a cabo. Sí, gracias, ministra. Exactamente, pero actualmente se está llevando a cabo ya el estudio de normalización desde el año pasado. Okay. Subsecretaria. Sí. Y ahora, antes de pasar al desglose de las transferencias a entidades públicas, que es donde justamente están la mayoría de las preguntas del senador, dejo a la subsecretaria Carolina para que responda lo de la ley del patrimonio rápidamente y podamos seguir avanzando con esto. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Hola a todos los diputados y senadores, un gusto estar acá. Para que no quedara colgando la pregunta y pueda seguir la subsecretaria Noela, efectivamente hay 2 procesos de consulta, la consulta indígena y la consulta ciudadana. La consulta ciudadana está alojada en la Subsecretaría del Patrimonio, así que lo vamos a ver en mi presentación, y la consulta indígena en el Servicio Nacional del Patrimonio, así que están al otro lado del Ministerio. Ahí les vamos a contar. Gracias, continuamos. Entonces. Perfecto, entonces hagamos un pequeño análisis de cómo ha sido la ejecución presupuestaria en las transferencias a otras entidades públicas, que básicamente es a la misma subsecretaría, son los programas. En la glosa 087, que es la primera, que es justamente en donde se aloja la actividad de fomento. Artesanía, arquitectura, acá tenemos FIC-R, que es tan importante para el desarrollo de las identidades regionales. Tenemos un montón de iniciativas que también hoy día nos permiten llegar de manera masiva, que también es un anhelo, y acá lo que queda por ejecutar del presupuesto está consignado, por ejemplo, a eventos como el Rocódromo, que son tan importantes, el Festival de Rock en Valparaíso, los festivales regionales de las escuelas de rock, todos los programas de memoria y derechos humanos, las iniciativas estratégicas regionales que justamente han buscado identificar cuáles son las necesidades territoriales en términos de programación y fomento, y lo que tiene que ver con migrantes. ¿Por qué la ejecución está baja? Y que era una de las preocupaciones, porque efectivamente acá tenemos el desafío del clima, de que muchas de estas actividades para
llegar a más gente son al aire libre y empiezan desde septiembre en adelante a ejecutarse. Ahora, dicho eso, también dentro de las planificaciones hay que tendenciar a poder desconcentrar un poco la actividad del segundo semestre y en eso trabajaremos en ello en la planificación del 2024 sin duda. Sí, pero entonces enero, febrero, marzo y abril no se hace absolutamente nada, porque si queda para el último semestre, digamos, el último trimestre donde hay mejor tiempo, bueno, al principio de año también es buen tiempo y además hay mucha gente de vacaciones que quizás puede tener acceso a la cultura que no lo tiene trabajando durante el resto del año. Sí. Entonces, no sé si guardan recursos que pagan a fin de año y se ejecutan a principio del próximo año. No, como vemos, hay un 30% ejecutado, tampoco es que hay un 0% ejecutado. El desafío es equilibrar, el desafío es equilibrar sin duda que el accionar de las actividades de fomento no quede tan concentrado en el segundo semestre, entendiendo el fenómeno del clima, pero también hay un desafío creativo de poder enfrentar esas condiciones desde otros lugares y poder tener actividad mejor repartida durante el año. Bueno, acá tenemos el subtítulo 098, que son los conjuntos artísticos estables, en donde acá básicamente son el pago de honorarios y sueldos a los elencos. Y vamos en la mitad, la otra mitad nos queda para darle continuidad a esos gastos, pero también son los gastos de gira de la orquesta. El programa Acciona, que está en el subtítulo 122, Fomento al Arte y la Educación, ustedes sabrán que es un programa muy importante, Acciona, está dividido por regiones y esto se hace por medio de licitaciones públicas con otras organizaciones que colaboran en la implementación de este programa, a quienes se les paga una primera cuota contra un primer informe y el resto del presupuesto se entrega al final del periodo del cierre del año escolar con el informe final. Por eso la ejecución está cerca de un 20% y ya en el mes de noviembre y diciembre, con los cierres del año escolar, estaríamos pagando la segunda cuota. Bueno, acá, senador, está Puntos de Cultura en el 129. ¿Qué pasa con Puntos de Cultura? Efectivamente, al ser programas nuevos, programas sociales que hemos trabajado con Ministerio de Desarrollo Social y que también pasan por las resoluciones de aprobación del presupuesto en la DIPRES, hay un primer semestre un poco más burocrático y administrativo cuando son programas nuevos. No es que haya quedado de lado. El registro de Puntos de Cultura cerró hace un par de semanas. Tenemos más de 500 organizaciones a nivel país inscritas en todo el territorio, lo cual hace que sea un registro súper rico en términos de información que hoy día está siendo evaluado por comisiones regionales con pertinencia territorial, justamente para que en las evaluaciones podamos distribuir el presupuesto como ha sido consignado en esta glosa, que tiene una lógica de registro más que de concurso, apelando a que la cultura comunitaria tiene otros desafíos en términos de financiamiento, más que de ir a concursar por un proyecto. Entonces, en los meses de noviembre ya deberían estar asignados los recursos y ahí se ejecutaría, porque este es uno de los programas nuevos, senadora, del alza de presupuesto en la subsecretaría. Puntos de cultura comunitaria. Sí. No, sí, que eso es lo que me da, a mí lo que me da susto, porque el gobierno, yo creo que bien intencionadamente ha dicho, mire, alcancemos el 1% de cultura, que es como un anhelo antiguo. Pero si no hay ejecución, la DIPRE en eso es como un cocodrilo. Entonces va a tomar esos recursos y los va a decir, mire, ¿cuánto hubo ejecución? 30%, ¿qué hay? El otro 70% me lo devuelve. Claro. Y para el presupuesto que viene no se van. Entonces, a mí lo que me preocupa es que tanto en los puntos de cultura, en el ecosistemas creativos, que no conozco el programa, y fortalecimiento del trabajo cultural, que se supone que era uno de los énfasis, en ese estamos en cero.
Entonces, a mí lo que me asusta es que, claro, si el énfasis estuvo, y no estuvo, porque lo vimos en el presupuesto anterior, en las transferencias a las organizaciones culturales, que yo hubiera apostado ya, ok, subámosle la plata al Palacio Cultural, Centro Cultural de la Moneda o Matucana. Pero no estuvo ahí, estuvo justamente en estos programas. Y si estos programas tienen tan baja ejecución a mitad de año, lo que va a pasar es que la DIPRE el próximo año, por más que, o tal vez va a insistir en aumentar el presupuesto, pero si no se ejecuta bien, acá mismo van a decirle, oiga, mire, ¿por qué? Entonces, yo hago la salvedad y me imagino que además, no es responsabilidad de ustedes, ustedes vienen prácticamente entrando, pero llamo la atención sobre el punto porque si no, me temo que no solo la meta presupuestaria, sino la meta de ejecutar buenos programas, que finalmente lo que necesitamos en un sector que vive reclamando que no tiene plata, y a veces tiene plata pero se distribuye mal. Esa es mi percepción. Hay un montón de programas que yo creo que están mal evaluados y que, bueno, los podríamos entrar a mirar y que esa plata que podría ir directamente a instituciones culturales que tienen trayectoria y que pueden hacer subsidiariamente alguna labor que no sea capaz de hacer el Estado directamente. Y hemos visto además su competencia en esta materia. Basta mirar Teatro Amil, Precolombino, no sé, miles de compañías de teatro que tienen mucho tiempo y que de vez en cuando subsisten por la vía de algún fondito. Porque el problema, además, hay que decirlo, no es la concursabilidad, el problema yo creo que es la anualidad de la concursabilidad. Y contra la anualidad es contra lo que tenemos que combatir. Y ahí el gran pero, la gran piedra de todo suele ser DIPRES, porque a la DIPRES no le gusta que queden estos presupuestos de arrastre, porque complica pero claro, las instituciones tampoco pueden vivir año a año, pero me preocupa esta falta de ejecución en programas nuevos, porque si los programas nuevos no están siendo ejecutados, la gente dice, entonces, ¿para qué subimos el presupuesto? Sí, rápidamente me quiero hacer cargo. Hay 3 programas nuevos, que es Puntos de Cultura, el fortalecimiento al trabajo cultural y ecosistema. Los 3 con 0 ejecución prácticamente a la fecha. Hemos trabajado y dado que este es un año de implementación, también el pilotaje de estos 3 programas, que cada uno tiene aproximadamente 1.000 millones, todo el primer semestre, y bueno, y me hago cargo igual de la continuidad de la gestión, porque vengo llegando, pero hay que hacerse cargo de lo que hay. Se ha trabajado durante todo este periodo en ser muy cautelosos y exhaustivos con los reglamentos que se han asociado respecto al uso de estos recursos. Se ha trabajado con DIPRES justamente porque, como en los 3 casos hay una lógica distinta al concurso, hay que ser bien rigurosos para no caer ni en la discrecionalidad ni en una forma errática de distribución. Por eso ha tardado, y en el caso, voy a ir rápidamente hacia el final del gráfico del promoción y fortalecimiento del trabajo cultural, en donde es un programa súper innovador en su forma de llegar también a las comunidades artísticas culturales, en donde tenemos, por ejemplo, financiamiento a pasantías de trabajo cultural, todo el trabajo con cooperativas culturales, el apoyo a la formalización tanto de empresas como de organizaciones culturales y la difusión del trabajo cultural son componentes del programa que hoy día están en licitaciones algunos y en convocatorias. Bueno, la convocatoria para pasantes ya fue, está en proceso de selección, por ende mi trabajo es resguardar que esto se ejecute, porque no quisiéramos perder este presupuesto. En el caso de ecosistemas, las convocatorias también ya fueron hechas y viene la asignación de recursos. Acá vemos los festivales, los mercados, las ferias. Y bueno, en el caso de puntos de cultura ya me refería a eso. Y dentro de ecosistemas viene pegadito, como hermano, el PAOC, que es el programa de otras instituciones colaboradoras. Programa sumamente importante que en lo personal considero que es una joya de programa porque justamente nos permite, como les dije, llegar a todos los territorios. Este año hubo 3 convocatorias del programa, una primera en marzo, que ya están los convenios listos para ser firmados hoy, esta semana, y ya se cerraron las 2 otras convocatorias, la de continuidad, que son para las organizaciones de larga trayectoria que vienen desde el 2015 en este programa, y las otras organizaciones que van a entrar al programa.
dentro de 1 o 2 meses más ya deberían estar seleccionadas para firmar convenio. Estos fondos se van a ejecutar durante el otro año para los planes de gestión, que justamente es el gran foco que tiene este programa. Y rápidamente paso por el FAE, que es el fondo, el Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación. Acá también son organizaciones colaboradoras que vienen a trabajar en conjunto con este servicio a la política pública en educación artística. Ya se entregó prácticamente la mitad del presupuesto, viene la otra mitad para las convocatorias FAE. Acá es muy importante señalar que las 5 políticas de educación artística comprometidas por mandato presidencial, los recursos para diseñarlas e implementarlas están en este subtítulo, como también los cuadernos pedagógicos que salen este semestre. Y por último, tenemos el programa de exportación de servicios, este es el crédito BID. Todavía no lo ejecutamos, ¿por qué? Porque estamos en pleno proceso de trabajar con la organización que va a preproducir un gran evento que estamos súper orgullosos de poder anunciar para el próximo año, que es el MICSUR, un gran encuentro de economía creativa que se va a tener sede en Chile. Y por último, bueno, en el subtítulo 146 tenemos el fomento y desarrollo de las artes de la visualidad, en donde básicamente acá está toda la acción programática de este semestre de la Galería Gabriela Mistral y el Centro de Artes de Cerrillo. Quiero adelantarme para no alargar tanto esta presentación. Disculpe, no sé, quizás ya le consultaron, pero aquí están los conjuntos artísticos estables. Sí. Yo quería consultarle por la situación del Bafona, que lleva, entiendo yo, ya varios meses con paralización de actividades. Disculpe, no sé si ya le habían consultado, no, pero si se pudiera referir, creo que hoy día particularmente, o sea, siempre, yo creo que todos tenemos mucha admiración por el Bafona, entonces es realmente de mucho interés nuestro saber cuál es la situación y cómo podemos ayudar a resolverlo. Sí, sin duda. Ayer lo comentamos brevemente en la Comisión Cultura. Es una preocupación enorme que tenemos. A nuestra llegada con la ministra también, claramente uno de los principales, de las urgencias que tenemos que atender. Hoy día hay una demanda legítima en términos de infraestructura, como también en términos de las remuneraciones. Efectivamente estamos en un proceso con los equipos de soporte interno para ver la mejor forma de poder implementar todo lo que señala la organización de trabajadores del Bafona. Esta semana vamos a entrar en las primeras reuniones de trabajo. En mi caso es la primera que voy a tener con la organización, porque sin duda es un tema que tenemos que solucionar en términos presupuestarios, cómo vamos a hacer las inversiones necesarias, pero también de clima laboral, también de recomponer confianzas con el elenco, con los trabajadores, porque así como usted dice, es un elenco del cual nos tenemos que sentir orgullosas y se viene septiembre, no puede ser que estemos con ese conflicto ahí. Así que sin duda es una de las prioridades y efectivamente acá tenemos la glosa presupuestaria que consigna los honorarios de los elencos, como también el subtítulo 22, que tiene que ver con buscar una nueva infraestructura, que también ha sido uno de los desafíos que nos hemos puesto para estos días. Mucho éxito en eso, subsecretaria. Sí, esperamos contar con todos ustedes también para solucionar, es un problema que tenemos que solucionar en conjunto porque ha sido muy largo y tenemos que salir de ahí. Tenía el sótano, la parte de abajo del edificio antiguo de San Camilo. Sí. Fray Camilo Enrique, porque le cambiaron el nombre de San Camilo, no, Fray Camilo Enrique es más, ¿te fijas? Y ese lugar no está apto para seguir funcionando, está en muy malas condiciones. Sí, no está en condiciones óptimas para el trabajo artístico que realiza el Bafona y se están evaluando otros espacios. Y no había, porque yo me acuerdo que con la Orquesta de Cámara, en el momento que la dirigía Juan Pablo Izquierdo, nosotros arreglamos el teatro que está en Irarrázaval, el Teatro Ñuñoa,
California. Y, de hecho, siguieron funcionando ahí, me imagino que siguen ahí. Pero hubo también la posibilidad en algún momento de convenir con algunos de los municipios que tenía algunos de los centros culturales de 50.000 habitantes construidos. Colinas, eso puede ser un poco lejos, pero que pudieran, al menos provisoriamente, acoger las actividades de la orquesta en ese momento. No sé si eso se podrá eventualmente, como solución, hacer con el Bafona. Gracias, senador. La ministra está pidiendo la palabra. Sí, por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, nosotros ya tenemos el informe, senador, de las características que requiere Bafona para poder operar y efectivamente, como tienen un trabajo que es diario y cotidiano, no alcanzamos a empalmar en espacios donde tienen programación. Por lo tanto, necesitamos un espacio que sea solo para ellos y no solo para el trabajo del cuerpo de baile y músicos, sino que también administrativo. La administración y el ministro anterior dejó un listado de espacios donde solo uno cumplía con ciertas características. Sin embargo, nosotros estamos haciendo el levantamiento de otros y esperamos dentro de la próxima semana, porque ya ayer nos reunimos con Evelyn, que es su dirigenta, poder realizar la visita en conjunto con Bafona, porque efectivamente entendemos que es una preocupación transversal, que puedan retomar sus labores a la brevedad y en las condiciones que eso requiere, porque el espacio en el que están hoy efectivamente no cumple con las condiciones sanitarias para que puedan trabajar ahí. Así es que eso como dato y lo que estamos levantando son espacios que tengan la disponibilidad horaria para que puedan trabajar, bailar, ensayar y además el equipo administrativo. Muchas gracias, ministra. Continúa la subsecretaria, ¿verdad? Me queda solo un programa, este es más corto. Voy a responder una pregunta que hizo el senador que no la había respondido. Retrocedamos un segundo atrás. Los programas IBER, que son las transferencias a organismos internacionales, están divididas justamente porque Ibercultura, Iberrutas y Iberartesanías las consignamos al programa 1, y lo que es Ibermedia, Ibermúsica, Iberescena están asociadas a las secretarías ejecutivas que tienen leyes sectoriales. Por eso están divididas en dos, ¿sí? Ya, entonces pasamos al programa 2, en donde acá la ejecución presupuestaria es bastante más alta. Avancemos nomás, Jane. Aquí tenemos el 21, que es gasto en personal, y el 22, que son los bienes y servicios asociados a las remuneraciones del personal de fondo. Para lo que queda del año, el desafío es la continuidad de las remuneraciones, pero acá también hay dos gastos bien importantes. Uno, que son las dietas a los consejos sectoriales, y otro que son los pagos a los evaluadores de fondos, que es justo esta la etapa en donde se pagan esos servicios. Y en el subtítulo 22, lo que hemos gastado a la fecha tiene que ver más con mantenciones de la página web de las convocatorias, y lo que viene para estos meses es una licitación en donde vamos a tercerizar parte de la supervisión de proyectos como en modo de apoyo. Y vamos a un desglose entonces de las transferencias por fondo sectorial. Tenemos acá el fondo del libro, el Fondart, el fondo de la música, audiovisual y artes escénicas. Como ven, la mayor parte de los fondos ya ha sido asignada a través de concursos. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda básicamente los recursos asociados a premios Presidente de la República. En el caso de la música nos queda el Día de la Música. En el caso de artes escénicas, Muestra Nacional de Dramaturgia. Tenemos estrategias de internacionalización por cada sector. Y acá también los recursos que quedan son para listas de espera que eventualmente van a correr, y recursos de reposición para algunos fondos que hubiese algún error en su evaluación. Acá están las transferencias a organismos internacionales, a los fondos a nuestras membresías de CEGIP. Por sector se suma la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica,
y fondos a la Embajada de Chile en Colombia por la CERLAC. Perdón. Bueno, un resumen. La esperamos, no se preocupe, no se preocupe. Que no dura la sesión, por lo menos. Presidente. Senadora Jimena Solo una Órdenes. consulta para poder abarcar el 100% del ministerio. Nosotros estamos convocados hasta las 12. Después entiendo que nos vemos esta partida, ¿o no? Entonces, porque todavía falta la subsecretaría de... Por eso. Y falta el servicio. Para ver la otra área. Dado que estoy media atorada, No sé avanzar. No sé si podremos continuar en paralelo con la sala, señor secretario, tendríamos que pedir autorización. Ay, gracias. Ah, correcto. Ya. Con tanto Ya. número. Es que hay una sesión especial, hay una... Sí. Y cuando se hizo la convocatoria se estableció de acuerdo al comité que no se iba a utilizar el procedimiento paralelo por la importancia Ya. Sí, pero yo con esto cierro Muy solamente. bien. El resto son resúmenes, así que ya los tienen en su fotocopia. Muchas gracias por... Muchas gracias, subsecretaria. Vamos entonces a la subsecretaria del Patrimonio, ¿verdad? Muchas gracias, presidente, y vuelvo a saludar a todos los miembros de la comisión por su intermedio. La mía es cortita, porque la Subsecretaría del Patrimonio, como ustedes bien saben, formula política pública y es el Servicio Nacional del Patrimonio el que ejecuta los programas. Así que, solo para ilustrar, más del 70% del presupuesto de la Subsecretaría se gasta en el Palacio Pereira, ¿cierto?, que funciona como oficina y centro de extensión. Así que es un presupuesto bastante menor al del resto del ministerio. Como bien dijo la ministra, para no repetir, bueno, ahí pueden ver el presupuesto vigente en la ejecución, ¿cierto?, que está al 59,4% en total. Importante responder la pregunta que hacía el diputado respecto al delta, ¿cierto?, del presupuesto inicial y el vigente. Responde a dos cosas. Uno, la deuda flotante, 158 millones, y 201 millones que se traspasaron desde el Servicio Nacional del Patrimonio, en particular la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Por qué? Porque desde diciembre del año pasado estamos ocupando el Palacio Pereira, ¿cierto?, que fue usado para la convención constitucional, y desde diciembre empezamos el movimiento de diferentes oficinas de servicio y también la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, y nos tiene muy contentas que efectivamente hoy día el Palacio Pereira, que fue pensado, ¿cierto?, para el sector patrimonial, está íntegramente utilizado por funcionarios del Servicio del Patrimonio, la Subsecretaría. No, la ministra está ahumada. Bueno, hoy día estoy yo y... Presidente, por su pero intermedio, claro. solo decir que, bueno, en realidad no, yo estoy en Valparaíso, pero cuando estamos en Santiago y sobre todo por cómo hemos recibido recientemente el ministerio, estamos en la oficina con la subsecretaria, yo en el piso 8, porque efectivamente estamos en un diálogo más directo. La distancia física a veces nos juega en contra, pero muchas gracias. Sí. No, pero yo además quería aprovechar de decir, senador, que ha sido extremadamente bueno porque es primera vez que los diferentes funcionarios y funcionarias del sector patrimonial están juntos. Entonces, efectivamente, llevamos las sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales en el Palacio Pereira, está la Secretaría Técnica, está el servicio. Así que creo que eso ha generado una muy buena sinergia y era un gran anhelo, ¿cierto?, del Ministerio y del sector patrimonial. Porque si ustedes se acuerdan, en la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos estaban 5 casas arrendadas, ¿cierto? Entonces ni siquiera entre ellos estaban juntos. Así que creo que ha sido algo bien, bien positivo. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, a lo mejor la voy a sacar un poquito pero a lo largo del país, especialmente somos con el senador de Temuco, donde hay lugares patrimoniales, donde hay edificios patrimoniales, ¿ya? Y algunos están que se caen de viejos, de mal mantenidos. Algunos incluso son privados y el privado lo único que quiere es que se caiga. Como el hotel que está en la esquina ahí, un hotel que era francés, que se cocinaba muy bien, estuvo Pablo Neruda ahí.
Bueno, ese hotel nunca ha sido reconstruido, el privado tampoco ha puesto los recursos para que se mantenga. ¿Cómo va a funcionar? Porque si hay algo que está como patrimonio nacional, pero está completamente destruido, es una vergüenza nacional en vez de un patrimonio, digamos. Entonces, ¿cómo se ayuda, cierto, para que efectivamente todo lo que es edificios patrimoniales a nivel nacional tengan la prestancia por el cual se le dio el nombre de patrimonio? No sé, a lo mejor no viene al caso aquí en el presupuesto, pero se lo dejo como para ver este tema. Sí, exactamente como dice el senador Cruzcoque, hay varias cosas que decir. La primera tiene que ver con que efectivamente en Chile nosotros declaramos mediante la ley 17288, pero las herramientas desde el Estado para apoyar a privados, ¿cierto?, o para fortalecer y conservar edificios patrimoniales son pocas, y creo que es importante decirlo, ¿cierto? Por dar un ejemplo muy ilustrativo y quizás uno que sale mucho en prensa, Sitio Patrimonio Mundial Valparaíso, ¿cierto?, en el barrio Puerto, tiene un 90% de inmuebles que son privados. Sin embargo, las herramientas que tenemos desde el Estado son muy limitadas, desde lo que puedan ser exenciones tributarias, desde desde los subsidios que puedan existir, las compensaciones económicas. Entonces, parte importante de la conversación de la legislación patrimonial también tiene que ver con eso. O sea, ¿qué sucede una vez que declaramos un monumento histórico? Sin ir más lejos también, quizás un privado que vive en zona típica, ¿cierto? Yo creo que ahí hay un gran desafío que hoy día no recoge la ley vigente, la ley de monumentos nacionales, y que sin duda alguna ya fue parte de la conversación, ¿cierto?, durante el periodo legislativo pasado con la ley que pasó al Senado, y es un tema que vamos a tener que trabajar. Y solo decir que además tenemos deudas importantes a nivel legislativo respecto a los convenios que el Estado de Chile ha ratificado. Patrimonio cultural inmaterial, tráfico ilícito de bienes culturales y patrimoniales y Sitio Patrimonio Mundial son 3 convenciones UNESCO que hoy día no tienen correlato legislativo y tiene que ver también con cómo nosotros apoyamos desde el Estado y tenemos herramientas para la conservación patrimonial. Pasemos al presupuesto para dejarle tiempo a la jefa del servicio. Solamente quizás mencionar algo que mencionaron respecto del plan de infraestructura patrimonial, que se preguntó antes, nosotras encantadas de compartirlo. El plan de infraestructura patrimonial se trabaja en conjunto entre la subsecretaría y el servicio, nosotros desde el sector de proyectos y el servicio con la unidad de proyectos de inversión, y tiene como principal objetivo poder lograr que cada región de Chile tenga una biblioteca, un archivo, un museo y un depósito regional. Ese es el objetivo del plan de infraestructura patrimonial. Aún estamos lejos de lograrlo y tenemos evidentemente regiones que no cumplen con ninguna de las 4. Y esa es parte del desafío, ¿cierto? Uno va priorizando a veces con regiones como Arica, como el Maule, que tienen una muy baja presencia de infraestructura patrimonial. Y como bien decía también el senador, son proyectos que demoran entre 8 y 10 años en promedio. En general son un trabajo de Estado, ¿cierto? Nosotros muchas veces recibimos de gobierno en gobierno los proyectos que han ido avanzando. Vamos a pasar a los diferentes subtítulos. Respecto al 21 en gasto en personal, estamos en el 59,8 de la ejecución al 31 de julio. Faltan cosas bien concretas como el decreto de cumplimiento del PMG, ¿cierto? Bonos, aguinaldos, pero en general el programa de pago de remuneraciones se ha efectuado correctamente. Respecto al subtítulo 22, bueno, esta es una ejecución que está vinculada al Palacio Pereira, ¿cierto? Faltan por ejecutar algunas consultorías y actividades asociadas al giro de la subsecretaría, por ejemplo, un atlas del patrimonio que tiene un levantamiento geográfico de toda la presencia patrimonial a nivel nacional, desde zona típica, museos, etcétera, que es un gran insumo a la creación, ¿cierto?, y formulación de política pública en diferentes sectores, la política de educación patrimonial, y también está ahí vigilancia, limpieza, ¿cierto?, del Palacio Pereira. Así que eso también está siendo ejecutado de manera correcta. Subtítulo 24, que son transferencias corrientes, a diferencia de la Subsecretaría de Cultura y de Servicios, nosotros tenemos muy poquitas transferencias mediante el subtítulo 24. Tenemos la cuota que se le paga a la Corporación Municipal de Valparaíso, que es lo que nos falta, ¿cierto? Nos falta porque los estatutos actuales de la corporación público-privada establecían un monto máximo de cuota, y el monto que nosotros teníamos asignado era mayor, entonces tenemos una sesión extraordinaria para cambiar
esa parte del estatuto y poder cumplir con nuestra cuota a esa corporación que está a cargo del sitio Patrimonio Mundial. Y tenemos también en el 24 los traspasos a UNESCO, ¿cierto?, por ser Estado parte vinculado a convenciones internacionales. El resto del subtítulo 24, que es de transferencia, corresponde al diálogo, a los diálogos participativos que preguntaban antes, vinculado a la legislación patrimonial. Y efectivamente en el presupuesto de este año está en el 24 porque nosotros hicimos un convenio con la Subsecretaría de Culturas, que está a cargo administrativamente de las Ceremis, para poder hacer la ejecución territorial, ¿cierto?, de esos diálogos. El subtítulo 25, bueno, son los reintegros al fisco que instruye IPRES, son 120 millones que sucedieron, y el subtítulo 29 también está siendo ejecutado según programación. En particular está en un 14,5 porque tiene que ver con un proceso de compra coordinada de computadores, ¿cierto? Y eso también está en orden. Y con respecto al subtítulo 34, como bien decía, responde a la deuda flotante que mencionaba anteriormente, que son los 158 millones. Respecto a las cuotas que se ven en esta diapositiva, como les comenté, tenemos un 53% ejecutado del diálogo ciudadano. Sale ahí diálogo ciudadano a otras entidades públicas, en un 0% la cuota, porque es un pago que se hace a la Corporación Municipal de Valparaíso, Sitio Patrimonio Mundial, y un 95% a organismos internacionales, que son las dos cuotas UNESCO que nosotros pagamos año a año. Esas cuotas son por patrimonio cultural y material y patrimonio mundial, parte de ser Estado parte. Ese es el resumen de la ejecución presupuestaria. Les dije que el mío era cortito, porque el largo es aquí de la directora del Servicio Nacional del Patrimonio. Sí, no, bueno, primero varias cosas. Uno, yo nunca entendí, o sea, lo entendí por la lógica orgánicas internas o de políticas internas, que existiera una subsecretaría y un servicio aparte. Si es que esto debía ser un espejo en cultura, artes y cultura patrimonio, para que funcionara bien, porque vemos que tenemos acá una jefa de servicio que tiene 4 veces el presupuesto que una subsecretaria, lo cual es bien raro. Y bueno, así quedó la ley, pero yo siempre pensé que debía haber posteriormente una ley corta para tratar de subsanar eso y quedara más orgánico, más sistémico. Ahora, bueno, así funciona esta cuestión y está bien, pero dos cositas. Uno, las homologaciones de grado y todo eso las verá el servicio, así que las vamos a ver después, porque eso yo creo que es súper importante. ¿El Fondo del Patrimonio dónde está? También en el servicio, ya. Entonces, dos con el servicio. Luego, en el Palacio Pereira, yo creo, y siempre fue también la idea de que lo ocupara el ministro. Porque cuando uno viaja a cualquier parte del mundo, y a ustedes les habrá tocado, los ministerios de cultura son importantes y están en edificios importantes. La oficina que era de Mideplan, en Ahumada, es bien penca, güey. Perdón que lo diga en estos términos. Yo creo que funciona, pero es una oficina más o menos nomás. No es para un Ministerio de Cultura, no es para un país que tiene el acervo patrimonial, el acervo cultural que nosotros tenemos. Entonces, el ministro, yo siempre se lo dije, esto fue una discusión con los sucesivos ministros que tuvo Piñera en el gobierno anterior, que no podíamos estar en un edificio tan pichiruchi. Y perdón que lo digo, porque por último el edificio de Correos acá es un edificio que tiene una categoría, es un edificio Bauhaus, y ahí estaba el Consejo de Cultura, el ministro, tenía rango ministro, pero estaba ahí. Entonces tenía eso, y está bien que la ministra venga, Valparaíso es súper importante en esto, pero si tiene que estar en alguna parte debiese, y ojalá que esté ahí la ministra, su gabinete, y esté el Servicio del Patrimonio o la Subsecretaría del Patrimonio, todos juntos. Está bien, pero eso es un edificio importante, y yo creo que también es la demostración de que el Estado de Chile se puede meter en asuntos patrimoniales y hacerlo también bien, porque es la gran deuda que nosotros tenemos, el asunto del patrimonio. Y me alegro que haya ejecución para los diálogos patrimoniales, porque la ley del patrimonio, y yo insisto, y somos majaderos con Durresti,
el senador Durresti y el senador Galilea, en que es la ley más importante que hay que modificar hoy día en materia cultural. Porque esta cuestión, como dice bien el diputado Mellado, se cae a pedazos. Y se cae a pedazos porque no hay incentivo, porque no hay plata, porque en el fondo el Estado obra sobre un bien privado y el privado dice, puta, me nombraron monumento nacional, esta cuestión, ¿qué voy a hacer? Todo me sale más caro, todo es caro de construir, todo, el Consejo Monumento tiene súper buenos profesionales, pero pocos, y es muy extremadamente lento. Entonces, claro, las cosas van quedando ahí, y el que tiene un inmueble nombrado en alguna de las categorías patrimoniales dice, ojalá que se caiga, ojalá se incendie, cuando no lo incendia, o no lo queman, o no se inunda, o no se tiene problemas eléctricos, y le pasan todo tipo de cosas en un país, además con terremotos. Entonces, creo que la parte del patrimonio, insisto, que debiese ser la primera y única prioridad, y ojalá tengamos también el tiempo para sacarlo, porque esto ya es un fracaso de Bachelet, de Piñera, de Bachelet, de Piñera y ahora de Boric. Entonces, esperemos que en una de esas nos sorprenden y quedamos todos con la gran bandera de Boric habiendo sacado adelante la ley de patrimonio. Imagínate lo que sería. Nos taparía la boca a todos, sería fantástico. Pero bueno, y el sitio patrimonio... Está en el Senado, ¿cierto? ¿Ah? Está en el Senado. Está acá, pero duerme en el Senado, como decís. Oye, pero está aquí, bueno, en fin. Pero yo confío en que la ministra y la subsecretaria lo van a poder sacar adelante. Confío porque entienden el problema. El sitio del patrimonio, bueno, la transferencia está en cero, lo explicó bien pero Valparaíso, acá hay que pensar en algo más para Valparaíso. Valparaíso también es la muestra de la desidia. Nosotros teníamos, esta ciudad fue nombrada, mi tía Marta Cruzco, que tuvo mucho que ver ahí en el nombramiento de la UNESCO sitio patrimonial. Y las iglesias de Chiloé, y bueno, eso es zona tuya, Alejandro, y todos los sitios patrimoniales están al 3 y al 4. Y la Secretaría Ejecutiva, entiendo, de Valparaíso, está a cargo del municipio. Yo no tengo nada contra Sharp, ni contra los que vinieron antes, si esto no es un asunto Sharp, pero que esté en el municipio, que siempre ha funcionado mal, en general ha funcionado mal el municipio, es dejar que esta ciudad, que fue la joya del Pacífico, la matriz principal del comercio del Pacífico, hasta que crearon el canal de Panamá, que fue la ciudad más próspera y que acogió más inmigrantes, probablemente donde venimos muchos de acá, se caiga a pedazos y no se puede seguir. Entonces, ¿por qué no pensar en una ley especial para las zonas de patrimonio mundial, o en una ley Valparaíso de frentón, derechamente? Porque acá tenemos un problema con Valparaíso. Si hablamos de patrimonio, y lo más importante en materia patrimonial, o la ciudad donde todo el mundo, Neruda, los poetas, todos los documentalistas importantes del mundo vienen a Valparaíso y dicen, no, esto es Valparaíso, y les presentamos una ciudad que está medio morir saltando, donde da pena ver la decadencia de algo que tuvo un pasado esplendoroso. Pucha, yo creo que es materia principal de preocupación de patrimonio. Me quedo ahí. Y la UNESCO, ¿qué dice la UNESCO? Porque ahí yo entiendo que estuvimos también en un punto en donde medio que se iba a declarar sitio patrimonial en peligro. No sé qué pasó con eso, yo creo que parece que salvamos de esa, pero no sé cuánto, yo creo que salvamos de esa. No es como que tengamos, como que ya estamos funcionando muy bien. Presidente. Muchas gracias, senador. Subsecretaria. Gracias, presidente. Varias cosas importantes a las que me voy a referir breve por el tema de la sala, pero yo creo que efectivamente hay un consenso de análisis respecto a la orgánica actual del sector patrimonial en el Ministerio, y la apertura a conversarlo está, ¿ya? Nosotros lo hemos vivido en carne propia con la directora, ¿cierto? Trabajamos muy bien y coordinadamente. Sin embargo, sabemos que tenemos vacíos orgánicos que muchas veces se llenan con la voluntad entre seremis, directores regionales a nivel regional, ¿cierto?, de patrimonio, y también a nivel de OTR. O sea, es importante decir que el Consejo Monumento es un consejo autónomo, ¿cierto?, cuya base de trabajo y recomendaciones emana a la Secretaría Técnica, que está en el servicio. Entonces, ahí hay como todo un elemento de coordinación que efectivamente tiene baches que tenemos que solucionar. Es algo que nosotros vemos todas las semanas con la directora en el trabajo que hacemos con las regiones. Yo creo que hay un diagnóstico que hacer respecto de la estructura actual del Ministerio. Respecto, al Palacio Pereira, obviamente, si la ministra solicita, siempre está todo disponible. Quizá respecto al tema de la ley,
decir que estamos bien contentos y contentas, senador, con el proceso que se ha llevado porque empezó la consulta indígena. Además de eso, ya llevamos más de 1.800 respuestas a la consulta virtual y yo ya he tenido cerca de 70 audiencias públicas con el amplio espectro del sector, ¿cierto? Que es un sector muy diverso. Hay identificaciones respecto quizás a los temas más difíciles o nuevos críticos a tratar, que tienen que ver con la descentralización, con las atribuciones del Consejo, que vamos a tratar en la tarde, así que no voy a profundizar en eso. Y respecto al sitio de patrimonio mundial también, lo digo como antecedente, las diferentes entidades que están a cargo de los diferentes sitios de patrimonio mundial en Chile se juntan, se organizan, tienen formas de entender también hacia dónde avanzar. Sabemos que hay una deuda respecto a los modelos de gestión de los sitios, ¿cierto? También desde los montos que se le otorgan, ahí la directora va a poder profundizar en la ejecución presupuestaria respecto a cuánta plata ponemos como Estado en los sitios de patrimonio mundial, y esa es una pregunta importante. Y también, bueno, respecto a la Corporación de Valparaíso, decir que uno puede hacerse la pregunta de dónde tiene que estar, ¿cierto?, alojada la gestión del sitio, pero hoy creo que ha habido avances respecto a esa corporación, creo que es lo justo decirlo. Se acaban de adjudicar además un PRVIPE, lo que va a permitir una proyección de inversión importante. Se está pensando también en qué se va a comprar dentro del sitio Patrimonio Mundial. Nosotros tenemos además el proyecto de archivo regional dentro del sitio, entonces creo que hay que hacer una pregunta también de cómo el Estado es capaz de invertir en ese sector también para poder repoblarlo, ¿cierto? Sabemos que una de las recomendaciones de UNESCO, de las 31 recomendaciones, cuando vinieron el año pasado invitados, ¿cierto?, por el Estado, es repoblar de alguna forma el sitio. Y efectivamente los borradores de UNESCO para la Asamblea, que es ahora en septiembre, están bien, pero evidentemente hay un desafío muy importante. Muchas gracias. Directora, le ofrecemos la palabra. ¿Hay preguntas que quedaron de responder o partimos nomás con la presentación? Sí, parta con su presentación, sí. Bueno, como ustedes saben, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural es la institución heredera de la ex-IBAM, ¿cierto? Biblioteca, Archivo y Museos, Consejo de la Cultura, Consejo de Monumentos y el área de Patrimonio de Pueblos Originarios del CNCA. Tenemos a cargo los 3 museos nacionales, 24 regionales, 6 bibliotecas regionales y 400 bibliotecas conveniadas alrededor de todo Chile. Hay que decir que las bibliotecas públicas en nuestro país llegan o cubren el 97% del territorio nacional, lo que es muy importante, es un espacio que está muy cercano a la ciudadanía. Y vamos a presentar ahora entonces la ejecución presupuestaria. Nosotros tenemos... Este año partimos con 115.000 millones de pesos, ¿cierto? Llevamos ejecutado 51.175 al 31 de julio. En términos porcentuales es más bajo, ciertamente. Y yo ya explicaba que su ejecución tiene que ver con el subtítulo 31, donde solo tenemos un 1,9%, y el subtítulo 31 es el 21% de todo el presupuesto del Servicio Nacional del Patrimonio. Por lo tanto, ahí se explica esta baja o esta subejecución. Y también el subtítulo 31 tiene una parte muy pequeñita en el programa Museos Nacionales. Este año nosotros, en términos de presupuesto, tenemos más ejecución que el año anterior en términos reales, en términos de platas, pero no así en términos porcentual. Aquí está la ejecución presupuestaria del programa 01, que son 91.000 millones, y tenemos un 42,1%, son 38.000 millones, ¿ya? Y aquí en el 01, donde está principalmente el programa que ya les mencionaba, que es el famoso subtítulo 31, que ha sido nuestra pesadilla junto a la subsecretaria durante este año. El detalle está, bueno, el subtítulo 21, que es personal, el 55%, el subtítulo 22, bienes y servicios, subtítulo 23, prestaciones seguros sociales, 41,80% en el subtítulo 24, que son las transferencias corrientes,
el ingreso al fisco, que tenemos ahí otro porcentaje, ¿no? Subtítulo 29, que yo pondría atención en estos dos subtítulos, el 29, que tiene que ver con la compra de computadores, equipamientos, licencias, mobiliario, que ahí tuvimos nos encontramos con una situación de que a alguien en el servicio del patrimonio se le ocurrió que los computadores que el servicio utilizaba no eran los mismos computadores que tenía que utilizar el resto del servicio público. Por lo tanto, no se adhirieron a las compras conjuntas, pero eso ya lo resolví. Yo llegué en enero de este año, ya lo resolví y ya estamos con la licitación y eso va a estar al día a fin de año. Nosotros estamos haciendo sumario cuando vemos situaciones que se escapan a lo regular del servicio. Transferencia capital, principalmente el subtítulo 33, ¿verdad? Y el subtítulo 34 que tiene que ver con la deuda flotante. En el subtítulo 33 tenemos este presupuesto que se transfiere a la Subdere, ¿verdad? Que son 4.423 millones, que son para proyectos de desarrollo local en patrimonio, que contribuye directamente a abordar aquellos problemas patrimoniales o esas brechas patrimoniales que tenemos en los distintos territorios, que no están en los grandes proyectos del patrimonio, y también tenemos ahí el Fondo del Patrimonio, senador, el Fondo de Bibliotecas y el Fondo de Museos, ya que nos preguntaba, está acá en el subtítulo 33 del programa 01. Está cerca de los 2.000 millones, 1.900 millones el Fondo del Patrimonio. Pobre. Así que ahí nosotros siempre esperamos que ese fondo que se ejecuta muy bien se pueda aumentar. Diputado Mellado. Directora, un detalle. Estoy leyendo acá en el desglose del programa 01 del 31, ¿cierto? De su karma, digamos, dice que hay 9.300 millones de crédito totalmente tramitado y 6.000 millones de crédito en trámite. Sí. Total, 15.000 millones. De los 24.000 millones van a poder ejecutar 15.000, salvo que el gasto proyectado de siempre de los 9.000 se ejecute. ¿O no es así? ¿Así es la lectura? Sí, esa es la lectura. Ya, ok, perfecto, gracias. Pero se me adelantó, diputado, porque yo estoy recién en la página. Sí. Lo sé, lo sabemos. El programa 02, vamos a pasar al programa 02, que es Red de Bibliotecas Públicas. Aquí está todas las bibliotecas públicas de Chile, Bibliored, el programa de Bibliometro Santiago Valparaíso, compra de libros, capacitaciones, financiamiento, toda la conectividad de las bibliotecas públicas de Chile, etcétera. Y tenemos una ejecución de un 58% hoy día. El programa Red de Bibliotecas Públicas, bueno, lo mismo, el detalle, subtítulo 21, 62%, subtítulo 22, bienes y servicios, subtítulo 25, subtítulo 29 se repite el tema de los computadores famosos, ¿cierto?, de las compras conjuntas, y el subtítulo 34, como ya se ha dicho, es la deuda flotante. Luego tenemos el programa del Consejo de Monumentos Nacionales, tan comentado en esta sesión. ¿Verdad? Aquí el presupuesto vigente es de 8.215 millones, tenemos 4.279 que corresponde a un 52% de la ejecución. Principalmente este programa, como lo van a ver en la lámina siguiente, está concentrado en personal, ¿verdad? Bienes y servicios que están todos por sobre el 50%, salvo el subtítulo 25, que son los ingresos, el subtítulo 29, que son los activos no financieros, y que son nuevamente los computadores, la compra conjunta, y el subtítulo 34, que tenemos ahí también la deuda flotante. Seguimos rápidamente con el programa de museos nacionales. Los museos nacionales son 3 en nuestro país, son el Museo Histórico Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo Nacional de Historia Natural, que aquí tenemos un poquito de subejecución. Aquí tuvimos un cambio en la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes, estamos en concurso actualmente, ya que nuestro querido director presentó la renuncia y estamos en ese proceso concursal. De ahí tuvimos un retraso principalmente en el Bellas Artes. Los museos nacionales, ¿cierto? En el detalle, 57,7% en personal, subtítulo 21, 34,80% en bienes y servicios, que es el Museo de Bellas Artes, perdón, donde se concentra esta baja en bienes y servicios.
Subtítulo 24, acciones culturales complementarias. Subtítulo 29, que tenemos también compra de computadores y la deuda flotante. Si nos vamos ahora a la ejecución comparada entre el año 2022 y 2023, hay que recordar que el año 2022 hubo dirección ejecutiva, dirección nacional subrogante durante gran parte del año. Nosotros en el programa 01 tenemos en términos presupuestarios, en términos de recursos, tenemos ejecutado en el subprograma 01 el año pasado 35.000 millones, hoy tenemos 38.000 millones y fracción. En la red de bibliotecas públicas el año pasado 4.328.000 millones, hoy día tenemos 4.204 millones. El programa El Consejo Monumento, el programa 03, 3.500 y fracción. Y este año 4.279 y fracción, y el programa Museos Nacionales 2.755 el año pasado, y este año 4.059 y fracción. Yo creo que si nosotros seguimos en esta senda, a lo menos debemos llegar al 97,3%, que fue el presupuesto real que se ejecutó el año pasado, porque estamos hoy día principalmente retrasados por este plan quinquenal de infraestructura patrimonial que ya lo señalé en detalle, que durante este primer semestre tuvimos que trabajar en las etapas de preinversión, inversión, bueno, tiene 3 etapas, preinversión, inversión y operación, y estamos en eso. El subtítulo, la comparación entre ambos años, entre el programa 01, principalmente se explica el subtítulo 31 que está en el programa 01. Ya lo señalé, este año tuvimos 24.000 millones, en comparación del año pasado que tuvimos 6.862 millones, y aún así se ejecutó el año pasado el 99,2%, y esto significa un 3,4 veces el presupuesto del año pasado, siendo un 21% del presupuesto total de servicio, de total. El 01, bueno, aquí está absolutamente evidenciado que las transferencias directas donde tenemos, transferencias corrientes donde tenemos una baja, subtítulo 29 que es la compra de computadores, subtítulo 31 que tenemos apenas un 1,9% de ejecución. Y en el subtítulo 33 que también hay una pequeña baja, pero ahí son las transferencias de la subdere de 4.430, el Fondo Museo, Fondo Biblioteca y Fondo del Patrimonio, que estamos en etapas de firmas de convenio en algunos casos, ejecución de transferencias, etcétera. De inversión histórica, que aquí me gustaría explicar, pero ya lo comenté, pero quisiera ver si hay preguntas al respecto, de la inversión histórica del subtítulo 31, que del 2010 al 2022 aumentó en un porcentaje más del doble, un 3,5%, ya lo señalé. Los principales proyectos tenían que ver con conservación de infraestructura existente, ¿cierto? Se empezó recién a diseñar los programas de bibliotecas regionales. Nosotros tenemos 6 bibliotecas regionales hoy día y el plan de infraestructura patrimonial aspira a tener una biblioteca pública regional en cada una de las regiones de Chile. En los años 2014 al 2016, 2017 se trabajó en proyectos particulares que tenían urgencia, como la fachada del Museo de Bellas Artes, que es ejecución directa del Servicio del Patrimonio, y la Biblioteca Regional de Coquimbo, que es una ejecución en conjunto con el MOP. Y luego del 2018 en adelante hay una impronta, a propósito de este Plan Nacional de Infraestructura, de nuevos proyectos regionales de bibliotecas, archivos, museos y depósitos, como bien lo decía la subsecretaria. Ese es el plan que nosotros aspiramos a tener como país, una biblioteca regional por cada región de Chile, un archivo regional, un museo regional y un depósito, y se ha estado trabajando en diseños y obras, financiamiento tripartito, Servicio del Patrimonio, MOP, gobiernos regionales. Y en mayo del 2020 la decisión del MINCAP era postergación de obras civiles programadas en las regiones de Araucanía, Los Lagos, la Biblioteca Regional y Archivo Regional de Magallanes y el Museo Regional de Atacama, pero hoy día es importante señalar que ya en la Biblioteca Regional de Magallanes ya se adjudicó la licitación, ¿no? En la ex cárcel de Magallanes, y el Museo Regional de Atacama ya está en obra, está terminando, está en la última etapa de su obra. Y por lo tanto, a partir de 2022 se viene a consolidar un presupuesto del servicio, el subtítulo 31. Hay impulso, iniciativa de ejecución propia, conservación e infraestructura histórica.
El 2022 yo no estaba en el servicio, pero hubo un esfuerzo extraordinario de la unidad de proyectos de inversión, ¿cierto?, del propio servicio, que logró ejecutar el 99% de este presupuesto de 6.868 millones, 99,22%, y hoy nos encontramos con este regalo de la DIPRES de 24.413 millones, que se incrementó, ya lo he dicho varias veces, 14,3 veces el del 2021, que no tenemos ni la fuerza de personas, de equipos de personas para ejecutar. Y esa es una contradicción, porque lamentablemente en una oportunidad que hubiera sido una gran oportunidad para el patrimonio cultural de Chile, de contar con esta infraestructura, pero no podemos seguir entregándole más tareas a los propios funcionarios porque están con muchísimo trabajo. Pero aún así tenemos lo que hemos trabajado, como ya lo señalé anteriormente, en tener un plan quinquenal, tener una cartera. A eso nos abocamos este primer semestre, y nosotros quisiéramos tener en algún momento la posibilidad de no depender del MOP, porque como lo dijo ya el senador Cruzcoque, el MOP tiene proyectos, o sea, para este país más importante muchas veces las carreteras y otro tipo de edificaciones que un museo, que una biblioteca, que un archivo. Cuando nosotros sabemos que eso contribuye a la construcción de la cohesión social del país. O sea, hemos visto hoy día en los desastres naturales que hemos tenido cómo los museos, las bibliotecas han sido grandes espacios de albergues y han contribuido a la reconstrucción espiritual de las personas que han sido afectadas por estos arremetidas de la naturaleza. Entonces, quisiéramos también que se nos pudiera otorgar la facultad al Servicio del Patrimonio de no tener que depender de otros servicios y tener también mayor dotación para particularmente esta área. Quiero decir también que nosotros tenemos un ministerio que está, y lo voy a decir con todas sus letras, a riesgo de parecer fatalista. Tenemos un ministerio que está en crisis, o sea, este año hemos tenido varios paros y trabajadores, ya se comentó lo del Bafona. Tenemos un ministerio que ha intentado estar a la altura de un país desarrollado, pero lamentablemente no tenemos la capacidad, porque la instalación de este ministerio con todas sus reparticiones no ha sido la óptima. Pandemia entre medio, podemos buscar miles de razones, pero yo me encontré con un servicio del patrimonio que tenía 5 años de retraso en la implementación, tanto del personal, o sea, un 37% del personal solamente contratado, subrogancia de 4 años de los directores regionales. Estamos sacando este año todas las direcciones regionales, pero directores regionales nos llamó la atención incluso la Contraloría por los 4 años de subrogancia, direcciones regionales que no tienen equipos para trabajar. Estamos poniéndonos al día, y yo creo que lo más grave de todo esto, a propósito de lo que nos pregunta el senador respecto al encasillamiento, nosotros hemos avanzado. Estamos hoy día teníamos los 5 escalafones del 2018 al 2023 con retraso. No había actualización de los escalafones, los estamos actualizando ahora. Nos pusimos el plazo hasta el mes de octubre para terminar con el año 2023 y el poder el 2024. En noviembre y diciembre avanzar en el hito 3 del encasillamiento. Nosotros logramos terminar con las plantas grado 13, 14 y 15, las plantas profesionales, y dejarla en grado 12. Y en el caso de los grados 18 y 20 también ya terminamos con eso, pero todos esos son procesos que van a toma de razón de la Contraloría, que van a la DIPRES. Hay que decir que nosotros tenemos un recambio en el sectorialista o la sectorialista de la DIPRES. Suponemos que por eso ha sido más lento también, y tengo que decirlo, el trabajo, pero estamos ahí con todo el compromiso y con toda la confianza que vamos a poder ejecutar este año al ritmo que vamos, en un 99,9%. Perdón, 97,9% a lo menos, si seguimos el ritmo de lo que se ejecutó en el subtítulo 31 el año pasado. Eso quisiera decir. Muchas gracias, directora. Estamos sobre la hora, pero tenemos 2 solicitudes de palabra. La senadora Jimena Órdenes, no le podemos decir que no. Muy breve, presidente. Agradecer las presentaciones del Ministerio de la Cultura. Solo un comentario, porque quizás a veces una mala experiencia también uno empieza a buscar nuevos escenarios. Creo que es bueno, creo que es positivo que ustedes estén pensando en una unidad que se haga cargo de los temas de infraestructura para sacar los RS y, en fin, los diseños que están involucrados. Yo solo quería comentar que al menos en la región de Aysén, el Museo Regional de Aysén
que hoy día la verdad que tiene un funcionamiento que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, fue ejecutado por arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Sí. Lo mismo la biblioteca regional, que el impacto de una infraestructura fue que pasamos de que habían supuestamente pocos lectores a que la curva fue enorme. Exacto. Por eso creo que las infraestructuras son tan importantes, pero quiero manifestarles que hay al menos una experiencia positiva, porque las carreteras la ejecuta Vialidad, entonces no mezclaría eso. Y arquitectura en las regiones ha sido un gran ejecutor, sobre todo porque estas dos infraestructuras también de las que yo hablo fueron al menos una financiada por el propio gobierno regional. Entonces, por eso digo quizás una mala experiencia, porque supongo que a eso se refieren en otra región. No descartaría a priori el Ministerio de Obras Públicas como la unidad de arquitectura como un ejecutor. Y las carreteras van por otra vía, o sea, como los aeropuertos. Entonces, creo que quizás una buena conversación con la ministra, o quizás nosotros podíamos oficiar, si ustedes nos entregan también a modo de consulta, qué proyectos se están ejecutando culturales y poder apoyar en esa línea. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, senadora. Gracias. Diputado Miguel Mellado y luego el senador Luciano Cruzcoque. Cortito va a ser. Directora, si lo envía después, no es necesario que lo responda ahora, sí, es para saber, porque en el presupuesto le incluimos 1.442 millones para contribuir al financiamiento de la conexión a la red de comunas de escasos recursos, que se determine mediante una resolución. Yo quisiera saber si me puede enviar sobre la región de la Araucanía, ¿ya? Que es una región que realmente necesita la red, y no es necesario que me lo responda ahora, sino que para saber efectivamente cómo ha avanzado en la red, porque hay comunas de escasos recursos realmente en la región de la Araucanía fuerte que validaría mucho esa red. Gracias. Gracias, diputado. Senador Cruzcoque. Sí, no, muy breve. Preguntar a la directora respecto a la autonomía de ejecución respecto del MOP, porque eso tendría que tener un tope monto, ¿no? ¿Cuál es el topo que...? Un tope de 1.600 millones. 1.600 millones. ¿Y debiera subir a su juicio hasta dónde? Yo diría que hasta las obras con promedio son de 5.000 millones, 4.500 millones, 5.000, eso es. Okay. Es un monto también muy anterior a la subida de precios del mercado de la construcción. Claro, no sé, que eso, cada obra que se relicita siempre sale el 30, 40%. Tal cual. Oye, y yo me quedo con eso, me parece que está bien. ¿Por qué ocurrió que le aumentaron el presupuesto tan brutalmente y que la obligaron a ejecutar sin consulta y capacidad? Yo he preguntado, pero nadie tiene la respuesta. Hay muchas respuestas diversas. Yo no estaba, senadora, en esa oportunidad. Y digo lo de Vialidad y digo lo de las carreteras porque alguna vez el gran Claudio Girolamo hizo la siguiente comparación, que en este país el presupuesto cultura era equivalente a 4 kilómetros de carretera. Yo no he hecho el cálculo hoy día, pero creo que no estamos lejos de eso. Entonces... Pero claro, necesitamos también tener toda la herramienta para llegar al 1% y poder ejecutar, porque sería un tremendo... Llegar al 1% cuando le meten plata y hay que ejecutar a la rabia también. Sí, por eso que hay que... Bueno, pero y una pregunta que es más general a la ministra o a la subsecretaria, quien pueda contestármela. ¿Qué sucedió finalmente? Porque hay una serie de fundaciones que pertenecían al ámbito de la primera dama, pero que se financiaban por la vía del Consejo de Cultura, de la Subsecretaría de Cultura, etcétera. ¿Qué sucede con la FOGI? ¿Qué sucede con bueno, Matucana 100, parto de la base que está dentro de las transferencias corrientes? ¿Qué va a pasar ahí? Porque entiendo que en algún minuto con la FOGI en particular se pensó sacar a la figura de la primera dama y hoy día quedó como al menos no quedó la primera dama porque ya no existe el cargo, ¿no? Pero ¿quién quedó presidiendo eso y dónde salen esos recursos? Y los otros que eventualmente venían o que pertenecían al ámbito de acción de la primera dama cuando existía el cargo. Gracias. Yo quiero agregar una pregunta para luego ofrecer la palabra a la ministra y a quien determine responderla. Aquí dice impronta nuevos proyectos regionales de bibliotecas, archivos, museos y depósitos, y se habla de la región de la Araucanía. Yo entiendo que ahí hay un proyecto de construcción de la biblioteca regional. Entiendo que en unos terrenos que son del Ministerio de Obras Públicas frente al regimiento. Pero también hay otro proyecto que es en el ex colegio Escuela Técnica Femenina, ahí en la calle Claro Solar con Aldunate.
¿Dónde se levantaría la Biblioteca Regional de la Araucanía? ¿Este es un diseño de proyecto? ¿Es un proyecto de construcción? Si nos pudieran entregar detalles de esa iniciativa de inversión. Ministro, usted dispone quien responde. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para darle la palabra a la subsecretaria Noela sobre la consulta del senador Cruzcoque, perdón. ¿Sí? No, rápidamente decirles que las 3 fundaciones que estaban vinculadas a la División Sociocultural de la Moneda, así se llamaba, era la FOGI, MIM y Artesanías de Chile. De esas 3, el proceso de transición, en el fondo, de salir de esta institucionalidad que desaparece en diciembre del año pasado, 2 ya pasan, quiero hacer una distinción. Administrativamente, el presupuesto de estas 3 organizaciones siempre ha estado en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. No cambia eso. Lo que sí cambia es quién preside el directorio. Y hasta diciembre del año pasado, el directorio de estas 3 fundaciones era presidido por la figura de la primera dama, que al desaparecer pasan a ser presididos por la ministra de las Culturas o a la persona a quien designe que sea experta en el área. Esa fue la definición. Con MIM y con Artesanías de Chile ese proceso está ok. Con FOGI ha habido un poco más de dificultad y está en proceso de poder instalarse la nueva presidencia del directorio. Sí, yo solo quisiera agregar, señor presidente, que efectivamente ya están esas personas, sin embargo, algunas fueron designadas o por la anterior ministra Julieta Brodsky o por el exministro Jaime de Aguirre, y lo que estamos en el proceso de o dar continuidad o poder dar nuevo nombramiento en cada una de las 3 instituciones, que en el caso de MIM es Fundación Tiempos Nuevos. Muy bien, muchas gracias. Sobre Biblioteca Regional de la Araucanía, no sé si hay o nos quieren responder después, como ustedes estimen. Yo quiero, a propósito de las instituciones que pasan a ser parte, solamente quería señalar que, y lo quiero pedir como apoyo también, senador, la Cineteca Nacional viene en la sí, hoy día está en el Centro Cultural, pero por la ley 21.045 tiene que pasar al Servicio Nacional del Patrimonio, y eso hasta la fecha no ha ocurrido. Y eso no ha pasado porque no se ha entregado el presupuesto en la glosa del Servicio Nacional del Patrimonio. Quisiéramos también señalarlo porque hoy día no estamos fuera de la ley en eso. Necesitamos que la Cineteca pase. No tengo el detalle ahora, pero se lo puedo... Ahí lo tenía por acá. Pero se los puedo hacer llegar. Eso, porque nos interesa mucho poder cumplir con cada uno de los pasos de la ley, ya que estamos tan retrasados en la implementación del servicio y del ministerio. Yo quería ir a algo muy breve, solo complementando a lo que decía la directora, la importancia de la Cineteca. Creo que ahí tenemos una deuda de muchos años respecto a la implementación de la ley. Y lo segundo es que nosotros además, veo que hay muchas preguntas referidas a la infraestructura. Tenemos una Mesa Nacional de Infraestructura Patrimonial. O sea, y eso ha sido una instancia súper importante porque, bueno, estamos nosotros desde la Subsecretaría del Patrimonio, desde el Ministerio, está Subdere, está MOP, está MIMBU, está Bienes Nacionales, y ahí no solamente priorizamos también desde lo que emana de las regiones como priorizaciones también relativas a la infraestructura, sino que también hacemos coordinación interministerial de puesta en valor, por ejemplo, de monumentos históricos que se están deteriorando, ¿cierto?, para ver eventuales compras, que podamos convertirlo en espacios patrimoniales, y eso también tiene un correlato de mesas a nivel regional, ¿cierto?, donde están invitados los gobernadores o gobernadoras regionales, y eso va de la mano de una serie de convenios que hemos ido firmando, ¿cierto? Durante el gobierno pasado se firmaron estos convenios, pero eran intendentes. Y con el cambio, ¿cierto?, a gobernadores y gobernadores, hemos repetido el ejercicio de tener convenios con diferentes gobiernos regionales para poder implementar infraestructura, porque necesitamos de sus presupuestos para poder tener infraestructura nueva en las regiones. Muy bien. Ministra, le vamos a mandar un oficio si hubiera acuerdo respecto de Biblioteca Regional de la Araucanía para saber en qué estado de trámite está, así se acuerda. Por supuesto.
Muy bien, ministra, muchísimas gracias, subsecretarias, muchas gracias, directora, a todos sus equipos, y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta.